Hola niñas, vamos con la clase de lenguaje para la siguiente semana, con el siguiente tema. El poema, este tema pues ya es como un repaso porque ya habíamos hablado de él, pero vamos a ver si nos recordamos, ustedes tienen un recordatorio de él. La poesía es un género literario que antiguamente se llamaba lírica, para diferenciarlo de la épica y la dramática. En Grecia clásica, siglo V a.C., los poetas escribieron sentimientos, historias y pasiones en versos, usando figuras literarias como el epíteto, el símil, la metáfora, la imagen y el símbolo. Por esta razón llamaron poemas a todos sus escritos. Clasificaron en lírica la poesía, épica la narrativa y dramática el teatro. Píndaro y Safo fueron poetas líricos, Homero, poeta épico, Esquilo, Sófocles y Eurípides fueron los poetas dramáticos. Aristóteles clasificó los géneros literarios en poemas líricos, épicos y dramáticos. En la teoría literaria moderna se les conoce como poesía, narrativa y teatro respectivamente. La poesía tradicional por lo general se escribe en versos, ordenados en estrofas, con métrica o medida en cada verso, con rima y ritmo. Sin embargo, algunos poetas como Nicolás Guillén rompen con esta normativa y escriben poesía en prosa. Se le conoce como el poeta del son y ritmo cubano. Otros poetas más radicales escriben versos en forma libre, sin atender estrofas, medidas, rima, contenido ni ritmo. Esto es así porque la expresión poética es un acto creativo. El poema es una expresión literaria cuyas características principales son: expresa la interioridad humana del escritor, como las emociones virtuosas, el amor, la generosidad, la solidaridad, la justicia y las emociones perversas, como el rencor, el odio, el resentimiento y la angustia. Eso es lo que sale de nuestro interior, el egocentrismo del autor. Ese es un sentimiento. Se escribe en verso, aunque también puede escribirse en prosa poética. Posee una medida de versos en cada estrofa. Lleva consonancia de sonido al final de cada verso. Este sonido es lo que se denomina rima, la que puede ser consonante o asonante. Está regido por licencias poéticas que mantienen el ritmo y la cadencia. Tema: es el mensaje expresado en el poema y debe ser descifrado por el lector. O sea, ¿qué quiere decir? Que a medida que nosotros vamos leyendo una obra literaria, nosotros vamos a ir encontrando el tema de lo que trata esa obra literaria. Para ello se identifican los nombres y los adjetivos. ¿Qué será el nombre? El nombre es el mismo sustantivo y el adjetivo que dijimos que era es una cualidad del nombre o una cualidad del sustantivo. Vamos a ir describiendo eso, vamos a ir encontrando esos nombres y esos adjetivos para saber el tema, para encontrar el tema de lo que estamos leyendo. Actividad: descubre el tema del siguiente verso de Claudia Lar. Subraya con azul nombres y con verde adjetivos. Y aquí: está herida, me duele con dolor deleitoso. Abierta como un surco en su fondo germina. Semilla amarga y dulce que ha de ergirse callada en el tronco de esfuerzo y en la rama florida. Ahora vamos a pasar a la estructura del poema. La estrofa y sus clases, tipo de rima, consonante y asonante, y las licencias poéticas. La estructura del poema, la estrofa. La estrofa es el agrupamiento de versos de forma armónica dentro de un poema que están unidos por elementos de métrica y de rima. Cada estrofa es separada de la otra por un espacio. Las estrofas se clasifican por su número de versos en terceto, cuando comprende 3 versos. No ha de haber un espíritu valiente. Siempre se ha de sentir lo que se dice. Nunca se ha de decir lo que se siente. ¿Quién hace esta estrofa? Francisco de Quevedo. Entonces, cada línea es un verso. Y esta
Estrofa consta de 3 líneas, quiere decir de 3 versos. A ese verso se le llama terceto. Vamos a ver el otro. Cuarteto contiene 4 versos. Ruiseñor de la noche, que lucero hecho trino, que rosa hecha armonía en tu garganta canta. Pájaro de la luna, de que prado divino, es la fuente de oro que surte en tu garganta. ¿Cuántos versos tiene? Tiene 4, por lo tanto se llama cuarteto. Y lo dice Juan Ramón Jiménez, que es el autor. El quinteto es el que presenta 5 versos. Ahora, la rima. La rima es la coincidencia de sonidos de la última palabra de un verso con los otros versos, a partir de la vocal acentuada. La rima puede ser consonante y asonante. ¿Cuál es la rima consonante? Es la que coinciden todas las letras a partir de la vocal acentuada de la última palabra del verso. Vamos a ver un ejemplo. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un seré, y un es cansado. Hoy un fue y un seré y un es cansado. ¿Quién lo dice? Francisco de Quevedo. ¿Por qué están negritas esas palabras? Dice, rima consonante coinciden todas las letras a partir de la vocal acentuada de la última palabra del verso. Allí llegado, ado, coincide con cansado. Entonces yo les resalté la palabra ado al primer verso y ado al último verso para que ustedes vean que allí está coincidiendo la rima consonante, porque coinciden todas las letras a partir de la vocal acentuada, ado y ado. Ahora vamos a pasar a la rima asonante. En la rima asonante solamente coinciden el sonido de las vocales y no coincide el sonido de las consonantes. Ejemplo, en los pinares jucar, vi bailar una serrana. La vocal nada más estamos señalando allí. Al son del agua en las piedras. Por eso les subrayé más, les negré más la palabra, la letra A, porque es el sonido de las vocales en las que están coincidiendo, en la rima asonante. Y al son del viento en las ramas. Ahí vemos otra vocal. Luis de Góngora. Ahora vamos a ver las licencias poéticas. Poetas con licencias. En poesía, la forma particular de separar las palabras en sílabas violenta las reglas gramaticales. Por esta razón se requieren de licencias poéticas o autorizaciones para validar estos cambios. Las principales licencias poéticas son sineresis, diéresis, sinalefa y la ley del acento. Las palabras se dividen en sílabas para medir la cantidad de ellas en el verso. A esto se le llama métrica. O sea, las palabras se dividen en sílabas para medir la cantidad de ellas en el verso. A esta medición se le llama métrica. Por tanto, las sílabas son llamadas sílabas métricas. Las principales licencias métricas son sineresis, une vocales que gramaticalmente van separadas, los hiatos. En el verso, este héroe tenía, lo vamos a hacer en sílabas gramaticales, se, ro, tenía. En sílabas métricas, ese héroe, aquí ve, héroe va una sola sílaba, pero acá está separada en sílabas gramaticales, tenía. Diéresis, separa vocales que gramaticalmente van unidas, los diptongos. En el verso abierta aún la misteriosa llaga. En sílabas gramaticales a, di, ta, la misteriosa llaga. Diéresis, separa vocales que gramaticalmente van unidas, los diptongos. Sinalefa, licencia poética que viene del griego mezclar. Consiste en reunir en una sílaba dos o más vocales pertenecientes a palabras distintas y contiguas. Ejemplo,
En el verso, tanta armonía a punto de vibrar. Las sílabas métricas son sinalefas, son tan, ¿ves? Tan, tar. Aquí está una sola, ¿ves? Porque se unió esta A con la otra A. Tar y tar, una sola sílaba. Mo, ni, a. Ahí va otra sílaba. Porque hay sinalefa, la unión de dos vocales. Punto de vibrar. ¿Ve? Cuando se unen dos vocales se van en una sola sílaba. Y ahí hay una sinalefa. Se cuenta como una sola sílaba. Es obligatorio cuando se encuentran dos vocales iguales, aunque se prefiere el hiato cuando la segunda sea tónica o acentuada. Ejemplo, ahora corté ébano. Es obligatoria cuando se encuentran dos vocales átomas, no acentuadas. Y es obligatorio cuando la vocal tónica precede a la vocal átona. Es habitual cuando la vocal átona precede a la vocal tónica. La letra H entre dos vocales de palabras distintas no impide la sinalefa. Las conjunciones I, O, E, U que estén situadas entre vocales de palabras distintas son consideradas como sonidos vocálicos y por tanto también forman sinalefa. O sea, las conjunciones I, O, E, U también forman sinalefa. La H entre dos vocales de palabras distintas no impide la sinalefa, se va como una sinalefa. Estas son las reglas para la aplicación de la sinalefa. Ahora vamos a la ley del acento, que es otro elemento de la versificación. Sirve para determinar la simetría de los versos. Estos se clasifican en agudos si la última palabra del verso es aguda, graves si la última palabra del verso es grave, esdrújulo si la última palabra del verso es esdrújula. Las reglas de aplicación de la ley del acento son: al verso agudo se le suma una sílaba métrica. Al verso grave no se le altera su número de sílabas métricas. Al verso esdrújulo se le resta una sílaba a la métrica. Actividad. Cuenta las sílabas métricas en cada verso y escribe el número de sílabas por verso. Recuerda aplicar las licencias poéticas. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha de perdido la risa y que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Bueno, ahora les voy a explicar. La poesía es el género literario donde expresan de forma directa los sentimientos. El actor expresa su lirismo, sus sentimientos. La poesía está escrita en forma lírica porque el actor expresa el subconsciente, el ego, el yo de sí mismo. Los temas de la poesía, es decir, son universales y por ello aparecen en cualquier época, cualquier actor y cualquier tendencia y situación. El amor, la naturaleza, según lo que el actor esté pintando, esté escribiendo. Ya les dije que el tema lo vamos a encontrar a medida que nosotros vayamos, como decir, esculcando la obra literaria, leyendo la obra literaria, analizando esta obra literaria, encontrando, ¿qué dije? Los nombres y los adjetivos. Sabemos que el nombre es el mismo sustantivo y el adjetivo es una cualidad. Podría ser que vamos a encontrar que esta obra habla del amor, porque el actor empieza un sentimiento a un amor a una mujer, al amor a la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Y qué serán las licencias poéticas? ¿Qué serán las licencias poéticas? Vamos a ver. Las licencias poéticas son los permisos que los actores tienen para poder utilizar, por ejemplo, las licencias poéticas son 4. Está la sinalefa, la sineris, la ley del acento final, la diéresis, ¿verdad? Que también es otra parte de las licencias. Les voy a explicar qué es cada una de ellas. La diéresis consiste en separar las vocales que normalmente forman diptongo, generando una sola sílaba. El poeta coloca una diéresis, que también se le llama crema, sobre una vocal débil en una palabra que no la lleva. Hay que tener en cuenta la acentuación de la última palabra de cada verso.
En los términos en palabras agudas o monosílabas se cuenta una sílaba más. En los versos terminados en palabras graves no se altera el número de sílabas. Esto lo vamos a ver en la diéresis. En los términos en palabras esdrújulas se cuenta una sílaba más cuando vamos haciendo la sílaba métrica. ¿Qué será la ley del acento final? Sirve para determinar la simetría del verso. Se basa en contar las sílabas métricas de cada verso. Y ahí vamos a no olvidar la ley del acento final. La ley del acento final consiste en que si el verso termina en palabra aguda, al medirlo se le aumenta una sílaba. Sinalefa. ¿En qué consiste la sinalefa? Consiste en agrupar a los efectos de la pronunciación en una sola sílaba la vocal final de una palabra y la inicial de la siguiente. O sea, si comienza y termina, por ejemplo, amada, y comienza amor, vamos a unir la A y la A, y ahí se forma una sola sílaba porque ahí hay una sinalefa, la unión de dos vocales, ¿verdad? La diéresis consiste en separar las vocales que normalmente forman dictongo, generando una sola sílaba. La sineresis se produce en dictongos falsos entre dos vocales abiertas para unir dos sílabas, es decir, si en una palabra se pronuncia una sola sílaba vocales que pertenecen a sílabas distintas, hay sineresis, ¿verdad? Entonces, las licencias poéticas son los permisos que el actor tiene para utilizar estas cuatro, como es la sinalefa, la ley del acento final, la sineresis y la diéresis, ¿verdad? Entonces, hasta acá les dejo, espero me hayan comprendido el tema y seguimos pues la otra semana si Diosito me lo permite. Pasen feliz tarde.